el día de hoy vamos a ver entonces lo que corresponde al tema de triggers que está en la unidad temática 5, diseño e implementación de base de datos. ¿Okay? Recuerden que ya vimos Store Procedure y funciones, vimos ya tipos de datos abstractos y algunos tipos de datos que vamos a estar utilizando en la herramienta de reporte, como lo son las fotos o los VLOG. Ok, entonces, entrando un poco ya en contexto del tema. ¿Qué es un trigger? Un trigger o disparador son eventos que permiten habilitar acciones automáticamente en la base de datos, cuyas funciones pueden ser mantener restricciones de integridad complejas, realizar actividades de auditoría, iniciar acciones en otras tablas, etc. Esto es un concepto que viene desde el libro de la profesora Lucia del año 2006 y básicamente describe lo que hace un trigger, ¿no? ¿Qué es un trigger y qué es lo que hace? Por ejemplo, si yo quiero en algún momento de la aplicación que estoy haciendo registrar, digamos, la última fecha de conexión de la persona, vamos a imaginar que es un portal web bancario y la persona ingresa y yo en algún momento tengo que registrar cuándo fue la última vez que ingresó. Yo puedo hacer un trigger para que cada vez que un usuario ingrese me guarde en mi tabla de fechas de ingreso o de log qué usuario ingresó y cuál fue la última fecha y hora en la que ingresó. Entonces, ¿cuál es la funcionalidad en la aplicación? Hacer login. Luego de que tú pisas login en la pantalla, hay un trigger que se activa porque detecta que tú entraste, hubo un select sobre la tabla para verificar si esa era tu contraseña y después de ese evento tú programaste algo para que justamente luego de hacer esa validación insertara que ese usuario pasó el login y colocara la fecha y hora en que lo hizo. Entonces, eso se produjo de manera automática porque tú lo dejaste programado. Cada vez que un usuario entre por el login y la autenticación sea correcta, entonces vas a registrar automáticamente en otra tabla de log un insert con el usuario que ingresó y la última, o sea, y la fecha y hora en la que ingresó. Entonces, ese es el evento. El evento se activa luego de hacer la autenticación. ¿Okay? Entonces, hay varios tipos de triggers. Los primeros que vamos a hablar son los triggers de ML, los de manipulación de datos, o también conocido como lenguaje de manipulación de datos. Estos triggers son triggers que se activan a través de instrucciones de manipulación de datos, es decir, insert, update y delete. Por ejemplo, si yo inserto sobre una tabla, yo puedo programar un trigger para que una vez que haga un insert sobre la tabla persona, automáticamente también me haga un insert sobre otra tabla con otra información que quiero guardar, por ejemplo, que pueden ser temas de perfiles de sesión, de tokens, lo que sea que yo quiera estar haciendo en ese momento. Si actualizo, también puedo decirle, mira, cada vez que se actualiza esta tabla, tú vas a actualizarme también esta tabla que depende de esta, por ejemplo, o si quiero validar algo, también necesito que registres en la otra tabla, algo de eso. Igual sucede también en el borrado, en el delete. Entonces son triggers que se activan cuando ocurren operaciones de ML. ¿Cuáles son las operaciones de ML? Las que manipulan datos, las transacciones, insert, update y delete. Select o consulta no es una operación de ML. ¿Por qué? Porque no manipula datos, no te modifica transacciones, simplemente las consulta. Entonces, en este sentido, la acción deseada se puede disparar antes o después de la operación. Es decir, yo puedo decir que esa acción que dispara el trigger sea antes de hacer el insert o que haga el insert y luego dispares el trigger después de que haga el insert sobre ese registro. ¿Okay? Aquí está, puede ser antes del insert, antes del update, antes del delete o después del insert, después del update y después del delete. Y una última condición que puede ser por filas o por ejecución. Sería for each row o for statement. ¿Qué quiere decir esto?
Si yo tengo un bloque de 100 insert y yo quiero activar el trigger solamente por la transacción, es decir, por todo el bloque de mis 100 insert, yo digo que sea for statement, es decir, el trigger se va a ejecutar una sola vez por los 100 registros que estoy tratando de insertar en esa tabla. Ahora, si yo necesito que el trigger se ejecute en cada uno de los registros que estoy insertando, entonces la forma de hacerlo es por cada fila, for each row. Por cada uno de esos registros se va a ejecutar el trigger y va a hacer otra acción en otra tabla o la validación que está haciendo. ¿Se ve hasta acá? Sí, profe. Buenísimo. Luego tenemos otro tipo de trigger que son los de sustitución. Esto lo vamos a ver mañana. Son triggers que se ejecutan desde las vistas. Recordemos que desde base de datos 1 las vistas no solamente las podíamos utilizar para consultar información, una foto de lo que estaba en la tabla en ese momento, ¿ok? Ahora con esto, con los triggers de sustitución, podemos darle transaccionalidad a la vista, es decir, podemos hacer que una vista pueda estar haciendo transacciones de ML como puede ser insert, update y delete. Pero esto lo vamos a ver el día de mañana. Y tenemos también los triggers de sistema, que también lo vamos a ver el día de mañana, que son triggers que se activan cuando hay un evento del sistema. ¿Cuáles son los eventos del sistema? Yo puedo decir, mira, cada vez que tú te conectes a la base de datos, no sé, COVID, tú vas a guardar en un log quién es el usuario que se está conectando. Cada vez que cierres sesión, vas a registrar en el log la hora que cerró sesión. Entonces, cada vez que hagas un create table, vas a registrar cuál fue el usuario que hizo el create table en otra tabla. Cada vez que hagas un alter o modifiques los tipos de datos, vas a registrar en esta tabla lo que está haciendo el usuario y quién lo está haciendo. Y cosas por el estilo, ¿ok? Son, digamos que, eventos que se desencadenan por parámetros del sistema, ¿ok? Eventos del sistema, conexiones, desconexiones, eh, alteraciones del modelo, de los tipos de datos, etcétera, etcétera. Es como para guardar un histórico de todos los cambios que se están haciendo y quién lo está haciendo. Entonces, tú como desarrollador, si tú tienes definido eso de esa manera, y hay otro desarrollador que desconoce, que a lo mejor tú implementaste el trigger del sistema para guardar quiénes son las personas que están haciendo alter table, por ejemplo, o los desarrolladores que están haciendo alter table. Cada vez que tú como desarrollador hagas un alter table o hagas un create table, si tú no has visto eso, para ti puede llegar a ser transparente, ¿ok? Tú puedes estar haciendo create table y por detrás el sistema está registrando qué estás haciendo, qué estás alterando, dónde lo estás guardando, qué tipos de cambios estás haciendo, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de cosas se puede hacer, sobre todo si tú como desarrollador no haces una búsqueda antes de que haya un trigger de este tipo, pues puede ser para ti transparente eso que estás registrando en ese momento. Entonces, algunas consideraciones generales. Los triggers quedan almacenados en la base de datos, pero se pueden desactivar por periodos de tiempo y luego el administrador los puede activar nuevamente. Y de esto vamos a conversar también. ¿Qué pasa? Si tú estás haciendo una migración de datos, por ejemplo, y tú tienes un trigger que se ejecuta por cada vez que insertes un registro, y no sé, ponte que en esa tabla tienes 50 millones de registros y por alguna razón tú estás migrando eso a otra base de datos, a otro manejador, y tú te llevas el modelo, o sea, te llevas la estructura al siguiente manejador y también te llevas los triggers. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando tú migres esa tabla de 50 millones de registros, cuando él llega al nuevo destino o al nuevo manejador, o sí, a la nueva base de datos que está en otro manejador, también va a empezar a disparar ese evento por cada registro, es decir, 50 millones de veces. Pero ¿qué pasa? Eso no es útil porque se supone que si ya tú lo tienes en tu base de datos de origen es porque en algún momento se activó el trigger
hizo la validación que tenía que hacer y ya ahí no hay más nada que validar, porque por algo está en la base de datos. Entonces, a la hora de hacer esa migración, no tiene sentido que tú vuelvas a validar en el destino todos esos registros que ya han sido validados. Es un retrabajo y adicionalmente es un tiempo de ejecución bastante alto que puede tardar, puede tardar incluso días o semanas en poder ejecutar todos los registros que tengas en las diferentes tablas según el volumen de datos que tengas en cada una de ellas. Entonces, en verdad estás desperdiciando el performance de la base de datos y no estás haciendo nada porque se supone que los datos ya están validados en tu origen principal, que es de donde salen los registros que quieres migrar a la nueva base de datos. Entonces, en ese caso es útil deshabilitar todos los triggers que tengas en el destino, hacer la migración de los datos y las tablas y una vez realizado, volver a activar los triggers. ¿Por qué? Porque se supone que ahora la nueva base de datos que vas a utilizar en tu ambiente de producción es la que acabas de migrar y a partir de ahí si te interesa empezar a validar todos los triggers nuevamente de los nuevos registros que estás insertando, actualizando o eliminando. ¿Ok? Entonces, hablamos para recapitular acá. Hemos hablado de 3 tipos de trigger. Por evento, DML, que es el que estamos viendo hoy, por sustitución y por sistema. Esos triggers, como les acabo de decir anteriormente, se pueden ejecutar antes o después de cada una de las transacciones insert, update y delete, que son las transacciones DML. Y pueden ser por fila, es decir, a nivel de registro o por ejecución. Si yo ejecuto un bloque que tiene 100 registros, pero lo ejecuto como un bloque, él se va a disparar una sola vez porque yo le dije que fuera por ejecución. Ahora, si lo hago por fila, si pongo al trigger que va a ser por fila, si yo ejecuto los 100, él se va a ejecutar 100 veces. ¿Okay? Entonces, las combinaciones máximas que podemos hacer o de triggers que podemos tener en una sola tabla, es decir, tengo por ejemplo mi tabla persona. ¿Cuál es la cantidad máxima de triggers que yo puedo definir sobre mi tabla persona? Máximo 12 triggers, ¿ok? Sobre esa tabla, ojo, no estoy diciendo que nada más sean 12 triggers con todo el máximo que tienes en todas las tablas. Estoy diciendo que el máximo de triggers que yo puedo programar en una sola tabla, como el ejemplo en la tabla persona, es de 12. Eso no significa que yo no pueda tener 100 tablas más y hacer 12 triggers por cada una de esas 100 tablas y generar, no sé, 500 triggers en total sobre todas las tablas, por ejemplo. Eso es diferente. Estoy diciendo que tú en la tabla persona puedes tener un trigger before insert, un trigger after insert, un trigger before insert for each row, un trigger before insert for each row persona y esas combinaciones. Puedes tener un trigger before insert for statement sobre persona, puedes tener un trigger after insert for statement sobre persona y todas las combinaciones que puedes tener acá. ¿Okay? Sobre las 3 operaciones de ML. Entonces, todas estas combinaciones te dan básicamente 12 posibles combinaciones de capacidad máximas de trigger que puedes tener en una sola tabla en algún momento. ¿Alguna duda hasta ahora? Profe, ¿hay algún trigger que se pueda activar? O sea, este no, pero ¿hay algún otro tipo que se pueda activar por una fecha? Cuando se cumple una fecha, hace algo. Cuando se cumple una fecha, haces algo. A ver, depende. O sea, si tú estás manejando la fecha actualizando el campo, tú lo puedes activar por el update. Ahora, si tú me dices que tienes los registros insertados y esos registros tienen una fecha y tú quieres comparar esa fecha con el sistema operativo, eso sería más bien un job, ¿ok? Un job no forma parte del contenido de esta materia, pero se lo voy a explicar porque también es útil. Un job se encarga de eso que tú acabas de decir. Él básicamente es un evento que tú vas comparando
según la frecuencia que definiste, en este caso tú pudieses hacerlo de forma diaria, que él te detecta, bueno, mira, los registros que tiene en esta tabla todavía no es igual a la fecha del sistema. Entonces, para esos registros no haces nada. Para los registros que sí sea igual, entonces vas a hacer otra cosa, que sería el evento que quieres desencadenar. Entonces, eso sería más que todo con job. Para hacerlo con trigger, deberías poder actualizar el campo de fecha en esa tabla, ¿ok? Pero no es que el trigger todos los días se va a ejecutar y va a tomar los registros a ver cuál es la fecha del sistema operativo. Eso sí sería un job con una frecuencia definida. Ok, gracias, profe. Siempre a la orden. Bien, entrando un poco entonces en cómo sería la sintaxis del trigger. Tú tienes básicamente similar a lo que serían los store procedure y funciones, create or replace trigger, pones el nombre del trigger, colocas aquí si es after o before, la operación de ML, insert, update o delete y sobre qué tabla. ¿Okay? Aquí vas a poner, por ejemplo, create or replace trigger, no sé, registrar log, before o after, insert en la tabla log. Y colocas aquí si va a ser for each statement, o sea, por bloque de ejecución o por cada fila. En mi caso sería por cada fila porque quiero hacerlo por cada usuario que se loguee. Y luego tienes acá la lógica del PLSQL, begin y end, y colocas adentro del código de lo que quieras validar. Aquí tú en la lógica de programa puedes tener o sea, puedes tener aquí consultas a otras tablas, puedes incluso hacer insert, puedes llamar store procedure, funciones, TDA, lo que tú quieras que hagas acá, ¿ok? Y la forma de ejecución del trigger es básicamente con la con la transacción de ML que le invoca. Si tú dijiste que quieres hacerlo after insert sobre la tabla log, este trigger se va a ejecutar una vez haya un insert en la tabla login, por ejemplo. Entonces, cada vez que ocurre ese insert, automáticamente el trigger se va a activar y va a ejecutar la lógica que tú programaste aquí en tu begin y end. ¿Ok? ¿Se ve? Sí, profe. Buenísimo. Por ejemplo, si tú quieres, vamos a ver si aquí tengo el ejemplo. Ah, bueno, por aquí tengo otro ejemplo. Bueno, lo podemos ver con este ejemplo, pero supongamos que tú quieras hacer un trigger que bloquee, no sé, que bloquee el registro de nuevos usuarios en una tabla en un periodo de fecha en específico, porque no sé, tú estás haciendo un mantenimiento del sistema y no quieres que nadie se registre cuando estés haciendo ese mantenimiento. Entonces tú puedes decirle que una vez que haya un registro en la tabla de mantenimiento que tenga la fecha del sistema operativo a la fecha de hoy, pues que te bloquee la inserción en la tabla de registro. Entonces tú con eso lo que puedes hacer aquí en la lógica del begin y end es que tú le dices, antes de insertar sobre la tabla de registro, entras aquí, imprimes un mensaje, mira, sistema en mantenimiento, no es posible registrarse en este momento, y luego aplicas o lanzas un RISE Application Error para detener la ejecución, por lo tanto, nunca se llega a dar el insert del registro. Entonces, esas son cosas que tú puedes hacer con los triggers, validaciones de integridad que son complejas, que no lo puedes hacer en el modelo, con las restricciones que ya ustedes conocen, la de claves primarias, foráneas, los check, los unique, todo eso. Y esas validaciones entrarían en la parte de trigger. Por ejemplo, en la simulación, si tú quieres, ajá, vamos a hablar, por ejemplo, del caso de los efectos secundarios. Si tú quieres que de manera aleatoria algunas personas tengan efectos secundarios sobre la vacuna, tú puedes decir, mira, cada vez que alguien se vacune, o sea, que se haga una actualización de la vacunación de esa persona,
Entonces vas a insertar en la tabla de efectos secundarios que tiene este efecto secundario y vas a empezar a decir que ese efecto secundario se está produciendo a partir de tal fecha. Entonces tú aquí en esta lógica lo que harías es un insert efecto secundario, colocas cuál es el efecto secundario, que también lo puedes manejar de manera aleatoria aquí en este begin end. Y eso es lo que vas a insertar en la tabla de efectos secundarios para esa persona que se está vacunando. Y se está vacunando puede ser de dos formas, por insert o por update. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú tienes un campo update, un campo en la persona que te diga si está vacunado o no, y cuando tú actualizaste justamente el campo a vacunado, se tiene que disparar este trigger e insertar efectos secundarios si la lógica de la simulación lo desea de esa forma, ¿ok? ¿Se ve? Sí, profe, profe. Buenísimo. Ok, hay algunas cosas que también vamos a ver acá que son útiles. ¿Qué pasa? Cuando nosotros estamos desencadenando un trigger por las transacciones de ML, insert, update, nosotros tenemos acceso a algunas variables que se llaman variables de correlación. Esas variables de correlación me permiten a mí desde el trigger obtener los valores actuales y anteriores del evento que se está produciendo. Por ejemplo, si yo estoy insertando una persona en la tabla de vacunación, yo pudiese tener ahí el valor de una parte de ese campo, por ejemplo, la cédula de la persona. Entonces, yo digamos, en los triggers de insert puedo tener acceso a los nuevos valores que estás tratando de insertar o que están activando ese evento de insert. En el update también puedo tener acceso a los nuevos valores que estás tratando de insertar o actualizar. Y en el caso de el update también puedo tener acceso a los valores viejos. ¿Por qué? Porque tú estás tratando de hacer un update sobre, por ejemplo, el estatus de vacunación y estás colocando de no vacunado a vacunado. Pero yo desde el trigger, como lo puedo tener acá, before update, yo puedo decirle, bueno, chévere, tú antes de hacer el update, yo quiero saber cuál es el valor viejo que tenías. Mira, no vacunado. ¿Y cuál es el nuevo que estás tratando de actualizar? Vacunado. Entonces yo desde el trigger puedo tener acceso a esos dos valores que tú estás tratando de hacer en tu query y los puedo validar antes de que termines haciendo el update. En el caso del delete, solamente puedo obtener acceso a los valores que estaban antes en el registro que estás tratando de eliminar, ¿ok? Entonces, eso también lo vamos a ver ahorita en el ejemplo, cómo funciona y es bastante útil para la programación en PL/SQL. De hecho, aquí tenemos el ejemplo a continuación. Vamos a ver rapidito aquí el chat, a ver si hay algo. Ok, no tenemos nada. Bien, tenemos aquí un ejemplo básico de trigger. ¿Okay? Tenemos un trigger de control de precios. ¿Cómo funciona este trigger? Antes de actualizar sobre la columna o el campo precio en la tabla productos, yo voy a hacer una lógica de programación y ya vamos a ver qué hace la lógica. Este trigger se va a ejecutar por cada fila. Cada vez que yo trate de actualizar en el campo precio de mi tabla producto, esto se va a ejecutar todo este trigger. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer yo antes de actualizar mi campo precio en la tabla producto? Yo voy a hacer aquí una validación. Yo te voy a decir, chévere, del update que tú estás tratando de hacer, el nuevo precio que estás tratando de insertar entre el precio viejo que tú tienes en ese registro, si eso es mayor a 1,15, entonces tú vas a disparar una alerta diciendo los nuevos precios no pueden superar el 15% del precio actual.
y vas a echar para atrás la transacción. ¿Qué significa echar para atrás la transacción? Que lo hace el Raise Application Error, que básicamente el update no se va a terminar de ejecutar y no vas a modificar la información porque no estás cumpliendo con un criterio que te dice que el nuevo precio no puede superar el 15% del precio que tenía ese producto actualmente, ¿ok? Entonces, esta es la utilidad del trigger. Te permite validar cosas complejas como esta a través de sus variables de correlación, como lo son los 2 puntos new y los 2 puntos old, según lo que tú tienes en el registro anterior a la actualización y el registro que estás tratando de actualizar. Y en función de eso, tú puedes crear una lógica que te va a permitir hacer validaciones, como dije, complejas, hacer registros en otras tablas porque te interesa guardar información cuando se están haciendo determinados eventos, logs de auditoría, etc. ¿Y cómo hago para ejecutar esto? Para que se ejecute este trigger, bueno, hago mi update, la sentencia update. ¿Sobre qué? Sobre mi tabla productos. Aquí tengo el trigger sobre productos y en específico le estoy diciendo sobre el campo precio. Toda aquel update que me toque el campo precio en mi tabla productos va a tener que pasar por este trigger a juro. Entonces, si yo hago este update productos, set precio 10.000, donde la ID de producto sea 1, antes de que se ejecute este update, él va a activar este trigger y va a hacer esta comparación que está acá. Si el update no pasa esta comparación, lanza el error y el update no termina de ejecutarse porque no cumple con la condición que yo programé. Si cumple con la condición, fíjense que no entraría en el bloque del if, no entraría en el then, entonces no hay nada que hacer, y si no hay nada que hacer, quiere decir que la transacción se ejecuta correctamente y ese registro va a estar actualizado una vez termine de ejecutarse el trigger. ¿Lo ven? Profe, y en el caso de que fuera for each statement, ¿cómo funcionaría esto? Buena pregunta. For each statement, la forma en que funcionaría es que, claro, no lo pudieses hacer por registro. Tendrías que hacer aquí otra implementación. Ya no sería for each statement, no vas a poder tener acceso a tus variables new y old porque él no va a saber a qué registro te estás refiriendo. El de for statement es cuando tú quieras hacer un trigger para validar algo, pero lo quieres validar una sola vez. Vamos a imaginarnos, no sé, algo tan sencillo como, mm, para ver, si yo quiero hacer algo por bloque, pero que no me esté diciendo a cada rato que, que hay algo que no debe. Ajá, supongamos que yo estoy llenando un formulario para hacer una compra por internet. Entonces, claro, yo hago el registro de la compra en el carrito, los datos de dirección y finalmente el pago, ¿no? Entonces, si yo hago esas tres cosas y yo quiero que me lance una alerta cuando algo salga mal en el pago, oye, yo no quiero que me lance la alerta 3 veces porque tengo 3 acciones que hice antes, ¿no? Que sería añadir al carrito, seleccionar producto, añadir al carrito y hacer el pago, y la dirección, perdón. Entonces, yo no quiero que tú me digas, oye, hubo un error en la forma de pago, en el procesamiento del pago y que me deje el error 4 veces porque anteriormente hice un bloque completo sobre las otras funcionalidades también, ¿ok? Creo que entiendo. Buenísimo. Igual esto lo van a poder afianzar en mayor medida con la práctica que hagamos y con el proyecto. O sea, en la simulación esto les puede ser muy útil, ¿ok? Disparar cosas así de manera aleatoria. Bueno, perdón, no es aleatorio. Cuando ustedes lo programen, dependiendo del evento que quieran ejecutar. Por ejemplo, el caso
de las de los efectos secundarios es uno de ellos. O sea, yo cada vez que vacuno a una persona de manera programada, puedo colocar un trigger y dentro del trigger a lo mejor sí puedo tener algunos parámetros aleatorios para que me determinen cuál es el efecto secundario que le quiero poner a la persona, a partir de qué fecha se lo va a poner, etcétera. Entonces, y bueno, también puedes hacer algunas cosas para que, por ejemplo, ahí pudieses hacer algo como el for each statement. Tú puedes decir, mira, yo no quiero que lo hagas por cada uno de los vacunados, sino que por cada bloque de 100 vacunados vas a ejecutar este trigger una sola vez. Entonces tomas a alguien al azar en esos 100 y le insertas efectos secundarios en la otra tabla. Eso es un ejemplo también. Claro, en este último caso sería más eficiente, ¿no? Me imagino. Sí, porque a ti tampoco te interesa que por cada vacunado tengas efectos secundarios, Claro, y si no es muy pequeño que tendría... vaya a estar haciendo, que vaya a estar ejecutando ese trigger, me imagino que es pesado. No, esto en verdad no es pesado, esto se ejecuta muy rápidamente y de verdad que si todo va bien en el trigger y no hay, o sea, me refiero, si hay, por ejemplo, una programación que tú hiciste acá y no entró en el trigger y el trigger se ejecutó, ni siquiera te das cuenta. O sea, tú haces este update y si este update cumpliera con la condición, él hace el update y tú ni siquiera te das cuenta que por detrás había un trigger que validó algo. ¿Ok? Claro, tú como programador sí te vas a dar cuenta porque tú vas a hacer el trigger, pero a efecto de un usuario final, ese usuario final no va a tener ni idea de que hay por detrás algo que está validando eso que le está tratando de hacer. O sea, le va a dar la percepción de que la variación está en el frontend, cuando en realidad no es así. Y eso es la magia que tiene esto. O sea, tú tienes toda la lógica de programación que tiene que ver con los datos en donde debe estar, en tu base de datos. En el frontend no hay nada de esto. Anteriormente ustedes cómo lo hacían en el frontend, tú hacías todas las validaciones en el frontend. Entonces, en la página web que estabas diseñando, en tu aplicación de escritorio, en la aplicación móvil, lo que sea que fuese tu frontend. Aquí no, aquí tú vas a poner todo del lado de la base de datos, que ahí es donde tiene que estar. Entonces, todas las validaciones van a estar ahí y si tú el día de mañana tú tienes que cambiar esa interfaz porque a alguien no le gustó o tienes que crear ahora una aplicación móvil que tenga el mismo comportamiento, tú no tienes que volver a programar todo eso en tu aplicación móvil. Tú simplemente creas tu estructura en tu aplicación móvil que a través de servicios web consuma lo que tienes en tu base de datos y ya toda la lógica ya la habías implementado antes en tu base de datos. Entonces, el desarrollo es mucho más sencillo, es más escalable, a la hora de hacer un mantenimiento es más sencillo también porque si tienes diferentes interfaces que se conectan a esta base de datos y cada una está haciendo algo diferente, pero necesitas que todas estén validadas de la misma forma, pues simplemente tú haces el cambio sobre este trigger, por ejemplo, y ya todas tus interfaces, como lo puede ser tu portal web, tu aplicación móvil y tu reporteador, ya automáticamente este cambio lo van a tener porque ya tú lo cambiaste desde la base de datos y todas esas interfaces consultan la base de datos. ¿Sabes? Sí, entiendo. Es como Profe, centralizar. Ajá. este, pero de igual forma, o sea, no se tendrían que hacer validaciones en frontend, o sea, siempre se hacen, o sea, que igualito tendrías que trabajar en eso si vas a cambiar una interfaz. Mira, el deber ser es que todas las validaciones que tengan que ver con los datos estén en la base de datos. O sea, tú en el frontend, tú no deberías hacer mayor cosa, tú deberías simplemente hacer la llamada a los procedimientos, eso te devuelve el resultado y el frontend lo único que tiene que hacer es la llamada, obtener el resultado y mostrar ese resultado. O sea, esa es la buena práctica. Ahora, puede ser que tú necesites hacer algo en el frontend. Mira, las transformaciones que tú deberías estar haciendo en el frontend deberían ser para mostrar los datos de otra forma en tu pantalla. Es decir, a lo mejor esto te lo devuelve en forma de, no sé,
en forma de tabla y tú necesitas mostrar en forma de diagrama en tu aplicación, por ejemplo. Entonces, la transformación que haces del lado del frontend es para poder utilizar la librería que te pinta el diagrama. Pero no es que estás validando los datos en el frontend, es que simplemente estás haciendo las transformaciones para visualizarlo como lo quieres visualizar, eso es todo. Ok, ok. Profe, y en el caso, o sea, ese sería un caso donde simplemente se hacen las queries directo de frontend a base de datos, pero en el caso de que una persona tenga, o sea, tengamos un backend, un servicio de backend, ahí también se deberían hacer validaciones, ¿no? O sea, como una capa media, pues. Este, lo puedes hacer, pero todo lo que me refiero es todo aquello que tú puedes hacer en PLSQL, que en verdad debería poder ser todo porque es un lenguaje de programación y en los lenguajes de programación tú puedes hacer todo, debería estar en la base de datos. ¿Ok? Entonces, el backend debería tener solamente la gestión de los servicios web que se conectan a tu base de datos y que emiten la respuesta. ¿Sí? Ok, ok. Sí. O Profe, y por validar lo temas menos, como, o validar cosas no funcionales, como lo puede ser un tema de conexión, un tema de sobresaturación de almacenamiento, un tema de que a lo mejor antes de que los datos lleguen a tu store procedure, valides a nivel de interfaz que todo esté obligatorio, todo ese tipo de cosas no funcionales que son necesarias pero que no forman como tal parte de la lógica del negocio. Sí, porque, profe, ¿qué es lo que estoy pensando yo? Que por lo menos acá nosotros podemos enviar un mensaje de error, pero bueno, para eso tenemos que hacer el create o replace, tal, 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 y para, o sea, colocar cuál es el mensaje de error. En cambio, por lo menos si nosotros quisiéramos cambiar, hacer un cambio rápido, si ese mensaje estuviese en backend, es simplemente meterse a cambiar el mensaje y hacer un push, ¿sabes? Y ya se actualizaría. No, no sería más rápido, profe. Es que depende, porque yo, si tú me dices eso, yo también te puedo decir, ah, bueno, pero tú también puedes tener una tabla de errores y tú empiezas a enumerar tus errores. O sea, tú dentro de la tabla tú dices, ah, mira, el 2002 para mí es, los nuevos precios no pueden superar el 15%. El 2000, el 20003 para mí es error de autenticación. El 20004 para mí es error de tal tipo. Entonces, dependiendo de lo que tú quieras activar acá, tú simplemente haces una llamada a esa tabla y tú le dices, ah, bueno, mira, me vas a traer aquí la descripción del error 20004 porque esa es la que estoy implementando acá. Y si hay otros 10 estos procedures más que implementan la 20004 porque ellos validan otras cosas, también la vuelvo a llamar en mi tabla y si el día de mañana tú quieres cambiar la forma en que pusiste el mensaje, simplemente lo cambias en esa tabla de errores, en la descripción del mensaje y ya todos los 10 store procedure que lo tienen llamándolo se actualizarían automáticamente también. Ok, eso estaría cool. Sería como centralizarlo. Esa es básicamente o sea, serían tablas que tú tienes en la base de datos no funcionales, o sea, para validar cosas del sistema más allá que para resolver la necesidad de negocio. Y esas tablas las puedes tener sin relaciones, o sea, tú puedes tener tablas secundarias como esa para validar ese tipo de información. ¿Ok? ¿De acuerdo? Sí, profe, gracias. Siempre la orden. Ok, profe, fíjense que una acá, ajá, preguntita. Yo me imagino que en esto, por ejemplo, un ejemplo podría ser limpiar los datos que uno vaya a añadir a una base de datos, ¿no? O sea, por ejemplo, que quieras verificar que no tengan ningún tipo de, ¿no?, comillas o cosas, caracteres extraños. ¿Eso se puede hacer en un trigger o eso sí es mejor hacerlo en el lo frontend? puedes hacer. Lo puedes hacer en un trigger o en un store procedure, implementando expresiones regulares, lo que tú quieras hacer, pero ese caso en particular debería ser en frontend, ¿ok? O sea, no le veo mucho sentido que tú llames al store
procedure y después ese store procedure te diga cuáles campos te faltaron en el frontend, si más bien tú puedes desde el frontend bloquearlo para que no haga ningún tipo de envío cuando todos los campos obligatorios hayan sido llenados. Bueno, o sea, no me refería a que falten campos, me refería más bien a, bueno, una limpieza o, por ejemplo, si quieres que todos los datos tú los guardes en minúscula, entonces lo limpias en un trigger, no sé, es una pregunta. Sí, lo puedes hacer también. Va a depender de la complejidad. O sea, si es algo netamente de frontend que sea sencillo, lo puedes hacer directamente en el frontend si lo quieres, ¿no? Ahora, si es algo que es un poco más complejo y es algo que tú dices, ah, mira, esto lo voy a hacer en cada una de las ventanas, esta limpieza, ahí una buena práctica sería que tú lo crees como un stop procedure una sola vez y cada una de esas partes del sistema lo invoquen cuando se estén ejecutando. ¿Sí? Claro, ya entiendo, sí. Listo. Buenísimo. Ok. Fíjense que acá tenemos un ejemplo, le voy a poner acá un ejemplo de cómo diseñar un trigger y para la práctica que debería mandarse más o menos para el día jueves o viernes para que lo hagan para la semana que viene, vamos a desarrollar un trigger. Entonces voy a poner este ejemplo y después hablo más o menos de la idea que tengo para la práctica. Este ejemplo que estaba acá para desarrollar un trigger, básicamente lo que te decía es que una vez insertado un tipo de avión, había que de forma dinámica generar los asientos disponibles en ese avión por tipos de clases, que si ejecutiva, premium y todos los tipos de clases que puede tener un avión, ¿no? Entonces, claro, esto porque este proyecto era algo que tenía que ver con aerolíneas, ¿no? Básicamente, ¿qué es lo que había que hacer acá? Había que hacer un trigger, que aquí está diseñado el trigger, fíjense que y estamos utilizando incluso variables de tipo porcentaje type, estamos haciendo ciclos como un for, estamos seleccionando y guardando en variables cantidades máximas de asientos y luego en el for hacemos insert sobre otra tabla de asientos y colocamos lo nuevo que estamos tratando de insertar y un asiento disponible y luego imprimimos eso que tratamos ahí de insertar y finalmente en el insert colocamos el ID del avión que estamos insertando, el avión, la clase y la cantidad de asientos que vamos a insertar. ¿Ok? Entonces, no voy a entrar en muchos detalles del ejemplo, les voy a dejar la presentación por módulo 7 para que lo puedan analizar con mayor detenimiento, pero básicamente lo que hace es este resultado. Yo inserto un avión y le digo cuántos asientos va a tener y él de manera automática en mi tabla de asientos va a ir generando cada uno de esos asientos y le va a poner el estatus de disponible. ¿Ok? Entonces, ese es el funcionamiento del trigger. O sea, yo inserto el avión, le digo cuántos asientos va a tener y él automáticamente me inserta en mi tabla de asientos esos asientos. En este proyecto esto era útil porque yo tenía que tener un registro detallado de quién estaba registrado en cada uno de los vuelos y en cuál asiento y en cuál clase. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Se entiende el ejemplo? Sí, pero que sí se entiende. Ok, fíjense que también aquí hay algo importante que no lo mencioné y que lo vamos a ver mañana. Vamos a volver a esta tabla que está acá. Si yo estoy validando este trigger sobre mi tabla productos, ¿qué pasa? Tú a lo mejor te puedes encontrar un trigger o puedes estar programando un trigger y tú puedes dentro de esto decir, ah, bueno, mira, si mi registro que estoy tratando de actualizar cumple con esto, yo quiero hacer, no sé,
un update del precio. Pues vamos a poner el ejemplo. Quiero hacer dentro de esta misma lógica un update del precio o un insert. Vamos a ponerlo con un insert para que no confunda tanto. Voy a hacer un insert de otro registro en la tabla precio. ¿Qué pasa? Tú estás haciendo algo en el trigger que está relacionado con el evento que llamó el trigger. Es decir, tú estás diciendo, mira, si se ejecuta este evento sobre la tabla producto, entonces vas a hacer esta transacción sobre la tabla producto. Entonces, si tú vuelves a hacer la transacción, se va a volver a activar el trigger porque va a decir, mira, hiciste una transacción sobre la tabla producto, se volvió a activar el trigger porque fue una transacción. Entonces, y entra en la lógica y vuelve a hacer algo sobre la tabla producto. ¿Y qué vuelve a pasar? Se vuelve a ejecutar el trigger porque dice, mira, hiciste algo sobre la tabla producto, tengo que activarme otra vez. Y vuelve a hacer otra cosa, otro evento en la tabla producto. Y lo que estás cayendo es en un ciclo sobre la tabla producto porque el mismo evento que llama el trigger, tú estás modificando cosas o transacciones sobre esa misma tabla. Entonces, esto se llama tabla mutante. O sea, la misma tabla que está involucrada en el evento está siendo modificada por el trigger. Eso no es posible. O sea, no puedes hacer eso porque estarías entrando en un ciclo infinito, ya que todo el evento que está llamando esa tabla también está siendo modificado por el trigger. Entonces, el trigger lo modifica, se vuelve a activar el mismo trigger, el trigger lo vuelve a modificar, se vuelve a activar el mismo trigger y quedas en ese ciclo. Entonces, como medida de seguridad, el manejador de base de datos no te permite hacer eso, porque si tú haces eso, vas a dejar pegado el servidor de base de datos, porque nunca va a terminar, ese ciclo no va a tener fin. Entonces, él, en vez de dejarte programar esto, te va a decir, hey, cuidado, no puedes hacer esto, error de tabla mutante. Y eso lo vamos a ver con mayor detalle mañana, cuáles son las estrategias para resolverlo y cuál sería, digamos, el comportamiento que tiene cuando tú llamas a la misma tabla en el trigger que disparó el trigger. ¿Sabes? ¿Se ve? Sí, profe. Ok. Bien, entonces, aquí les dejo el ejemplo y lo que tengo que pensar para la práctica es lo siguiente. Vamos a hacer básicamente lo que les comenté en el ejemplo. Vamos a cambiar el estatus de vacunación de una persona o de un grupo de personas y vamos a hacer que se generen de forma aleatoria en el trigger efectos secundarios sobre esa persona que está vacunando. Entonces, bueno, ahí pueden utilizar todo lo que ya hemos aprendido, variables como porcentaje type, row type, triggers, stop procedure, funciones, lo que ustedes necesiten utilizar en esa lógica de programación, ¿ok? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe, se entiende. Ok, buenísimo. Entonces, nada, esto sería todo para la sesión de hoy. No sé si tienen algún comentario o duda o referentes al proyecto, que recuerden que es para la semana que viene. Se va a activar una carpeta en módulo 7 para que lo puedan cargar ahí por equipos de proyecto. Por mi parte no hay dudas. Ok, bueno, si no hay comentarios o dudas del resto, muchas gracias por su tiempo el día de hoy y nada, estamos en contacto por Microsoft Teams y por módulo 7 a través de los foros y nada, entonces para el día entre jueves y viernes estaría montando la práctica en módulo 7 para que la puedan desarrollar durante esa semana y la que viene. Y también estaría activando la carpeta para que puedan montar el proyecto, la primera entrega, la semana que viene como máximo día martes, ¿ok? Entonces, avancemos con eso y cualquier duda, bueno, la aclaramos por los foros respectivos. Muchísimas gracias por su tiempo y que tengan feliz tarde.
Gracias Hasta luego, a ustedes. profe, gracias. Chao, profe, hasta Hasta mañana. luego. Hasta luego. Hasta mañana.